Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy os traigo una entrevista con la youtuber Seno. Para los que no la conozcáis, Seno es una youtuber muy crítica con el feminismo. En su biografía de Twitter se define a sí misma como alguien que hace videocríticas de la teoría feminista en la que salen muchas gráficas, estudiante de doctorado y azote de las pseudociencias en sus ratos libres. Y me parece muy interesante y sus vídeos me parecen imprescindibles, aunque no esté de acuerdo en algunas cosas, por la cantidad de fuentes y de documentación que esta chica nos regala en cada vídeo. En definitiva, alguien muy interesante al que os aconsejo tanto seguir como escuchar, independientemente de que estéis o no estéis de acuerdo con ella. Aquí os dejo una breve presentación de Seno, espero que la disfrutéis. Hola, me llamo Seno, soy estudiante de doctorado y tengo un canal de YouTube en el que publico vídeos de crítica al feminismo en mis ratos libres. Es un canal pequeño, por lo que seguramente la gran mayoría de los que estéis viendo este vídeo no lo conozcáis, pero llevo ya casi 2 años estudiando e investigando los principios del feminismo basándome en los principales tópicos que he ido viendo tanto en redes sociales como en instituciones e incluso en un ámbito más formal en textos académicos. Lo que más llama la atención de mi canal es el uso que hago de las fuentes. Tengo un estilo bastante riguroso y me gusta apoyar lo que digo en fuentes científicas y datos fiables. Quizás sea por eso que tengo una audiencia bastante pequeña pero realmente fiel. Para mí el problema con la palabra feminismo es que no tiene una definición precisa y entonces la gente distorsiona su significado según lo que quiere decir en cada momento. Eso hace que hablar de feminismo hoy en día sea como usar una especie de caballo de Troya. Mucha gente intenta convencerte de que ser feminista es únicamente apoyar la igualdad. Y en esos términos sería un poco absurdo no definirte como feminista. El problema viene cuando ya estás dentro y usan esa etiqueta para pretender que apoyes una serie de interpretaciones concretas acerca de lo que es igualdad y cómo se consigue. Y eso ya no es solamente apoyar la igualdad. En ese sentido, el feminismo es un poco como una secta. Primero te ponen el pie en la puerta diciéndote cualquier obviedad, pero luego van pidiéndote cosas más y más concretas. La definición que yo uso de feminismo es básicamente teoría del feminismo, es decir, que el feminismo son las hipótesis que defienden las feministas, como por ejemplo que las mujeres están oprimidas por el mero hecho de serlo, que existe un sistema patriarcal que beneficia social y económicamente a los hombres, o que hay roles de género que proceden únicamente de la socialización y que no tienen base biológica. Esta definición la uso prácticamente por descarte, porque las demás definiciones me parecen autocontradictorias. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un vídeo sobre la historia del feminismo y allí se incluían montones de mujeres que nunca se definieron a sí mismas como feministas o que incluso dijeron explícitamente que no lo eran. En algunos casos que he investigado, esas supuestas feministas eran realmente muy sexistas. Entonces, no se puede decir que el feminismo sea simplemente la lucha por la igualdad, ni que haya sido el único movimiento igualitarista, ni ahora ni históricamente. Hay que dejar claro que el feminismo son una serie de interpretaciones concretas, y es con esas interpretaciones con las que estoy en desacuerdo. No con el concepto de igualdad, ni con actitudes de las activistas feministas, que eso ya sería otro tema, sino con afirmaciones concretas que se pueden desmentir objetivamente con datos y estadísticas. Yo creo que a posiciones críticas con el feminismo se llega poco a poco, a base de ver cosas en su discurso que no terminan de encajar del todo, o que son contradictorias entre sí, o que te parecen contraintuitivas. En ese sentido, desde que el feminismo está introducido en institutos y universidades en forma de charlas y demás, seguramente mucha gente como yo venga tomando posiciones contrarias al feminismo desde siempre. Pero el punto en el que verdaderamente empecé a enfrentarme al feminismo cara a cara fue en la universidad, cuando tenía que pasar a diario por una universidad que no era la mía y me quedé un poco horrorizada con el nivel de propaganda que había en ese campus. Concretamente, uno de los puntos de inflexión en mi vida con respecto a esto fue cuando descubrí la verdad sobre las sufragistas. A mí siempre me habían contado que la primera y la segunda ola del feminismo había sido mujeres muy tranquilas y razonables que solo pedían igualdad pacíficamente, y en concreto que hoy en día existe el sufragio universal gracias a ellas. No recuerdo muy bien por qué motivo, pero un día me dio por investigar eso y descubrí que las sufragistas ni siquiera estaban a favor del sufragio universal. Lo que ellas pedían era una especie de sufragio censitario femenino basado en la renta. Es decir, que pedían el voto para las mujeres burguesas y nada más. De hecho, tuvieron confrontaciones directas con los laboristas que sí defendían el sufragio universal, y eso a las sufragistas les parecía ridículo. Al final descubrí que la historia era mucho más compleja que una lucha entre buenos y malos, y que no se le puede atribuir la conquista del sufragio universal a las sufragistas que ni siquiera se definieron a sí mismas como feministas. Claro,
Esto me llevó a plantearme que si estaba engañada con respecto a eso, ¿en qué más cosas me habían engañado? Así que me puse a contrastar todas las afirmaciones que había hecho el feminismo punto por punto y 2 años después aquí estamos. Empecé en YouTube no mucho después de descubrir tu canal, cuando vi que había un público dispuesto a escuchar este tipo de ideas. Y yo tenía algo que decir, así que me lancé a ello con un vídeo malísimo, sin cámara, con un modulador de voz. Por aquel entonces estaban echando mucho en la tele el caso de La Manada, así que estaba bastante de moda el rollo de enfocar las noticias con perspectiva de género. Y la cosa parecía que estaba teniendo bastante éxito, porque si miras las estadísticas hubo un aumento del 100% en el número de gente que se definía como ideológicamente feminista en ese periodo de tiempo. El caso es que todo el mundo estaba publicando códigos periodísticos para el tratamiento de las noticias de género por aquel entonces, y mi primer vídeo era sobre la censura blanda que había en este tipo de noticias, porque me parecía escandaloso que se publicasen documentos oficiales y manuales diciendo a los periodistas cosas como que no podían recoger declaraciones favorables al acusado, o que no se podían mencionar factores o explicaciones que no fuesen en la línea de la causa de este delito ha sido el machismo. Además eran manuales de obligado cumplimiento, es decir, los periodistas que se negasen a sesgar información podían perder sus trabajos por ello. Empecé un poco a ciegas porque mis vídeos no los veía casi nadie y yo tampoco tenía un plan de promoción en mente, así que dependía únicamente de la gente que llegaba por casualidad a mi canal. Pero seguí subiendo más vídeos y poco a poco después empecé la serie de cómo el feminismo nos robó la igualdad, que fue el momento en el que el canal empezó a llamar más la atención. Y así poco a poco he ido llegando casi a los 8000 seguidores, que no es mucho, pero es algo. A mí me parece que el revisionismo histórico que hay en torno a los derechos de las mujeres es uno de los mayores logros del feminismo. Precisamente la serie que dediqué a la historia del feminismo llamó bastante la atención por eso. De hecho, recuerdo que tú y Ernesto Castro hablasteis de ella y de mí en un directo que hicisteis hace bastante tiempo. Como dijisteis, yo lo que defiendo es que no existen las olas del feminismo, sino que existieron dos movimientos que eran ideológicamente muy diferentes. Por una parte estaba el sufragismo, al que le interesaba el voto y poco más, y por eso desapareció después de que se implantase el sufragio universal, porque no era feminista. Creo que solo así se explica el periodo de interregno entre esta supuesta primera ola y la segunda, en que desaparecieron los movimientos de mujeres casi por completo. Por otra parte está el feminismo real, que apareció con la revolución sexual y llegó hasta nuestros días. Hay gente que defiende que ha habido 3 olas, 4 o incluso más, pero con unos criterios bastante laxos. De hecho, lo que siempre se dice es que al final de la segunda ola y el principio de la tercera lo marca la aparición del interseccionalismo, pero ya encontramos elementos raciales y de orientación sexual desde el principio del movimiento. Y claro, luego está el hecho de que Naomi Wolf, la primera en acuñar el término de tercera ola, reconoció en una entrevista que se lo inventó como táctica propagandística porque estaba perdiendo el interés de las nuevas generaciones, y no por ningún criterio real. Al final, esa división del feminismo en olas y la idea de que hay un feminismo bueno, que es el verdadero feminismo, y un feminismo actual que ha degenerado a partir de sus raíces más nobles, es un mito. Personalmente yo no creo que el feminismo haya conseguido nada. Las conquistas sociales son fruto de cambios materiales en la sociedad que dejaron obsoletas las costumbres del pasado, como la división del trabajo. El progreso social, a mi parecer, no se puede atribuir a ninguna ideología ni a ningún personaje en concreto, sino que va apareciendo según la tecnología y la riqueza acumulada nos va haciendo más libres de actuar como queremos. Yo en mi canal siempre he defendido que lo material determina lo cultural y lo cultural determina lo ideológico. Lo material sería, por una parte, la propia biología humana y por otra, las condiciones del entorno en el que vivimos. Y como es imposible que nadie haga nada física o biológicamente imposible, toda cultura tiene que existir dentro de la intersección de ambos círculos de posibilidad e irá cambiando en medida que estos círculos, sobre todo el entorno, vayan cambiando. Yo a esas personas que lideran movimientos por el progreso social las veo más bien como personas influidas por cambios que ya han empezado, y no como las causas de dichos cambios. Luego, además, si te pones a mirar, resulta que casi todas las supuestas conquistas feministas son falsas. Hablan de cómo consiguieron el derecho a trabajar, pero si te pones a mirar las estadísticas, ves que las mujeres ya se habían empezado a incorporar al trabajo en fábricas durante la revolución industrial, mucho antes del feminismo, y no porque hubiese presión social, sino porque había necesidad de mano de obra. Y a partir de ahí el crecimiento fue bastante lineal. Hablan del derecho a la propiedad, pero si escarbas en documentos históricos puedes ver mujeres firmando contratos
y escribiendo herencias desde la Edad Media. El mito de que las mujeres eran propiedad de sus maridos, procede de las leyes de Toro, que en realidad las redactaron Isabel la Católica y su hija para proteger a las mujeres de ir a la cárcel por sus deudas, y no para quitarles sus derechos. El derecho a la educación, por ejemplo, es otra de las grandes mentiras de la historia del feminismo. En la época de las sufragistas ya había paridad educativa en las universidades de países como Estados Unidos. Y de hecho, si vas a la página web de la Universidad de Bolonia, que fue la primera del mundo occidental, te dirán que aceptaban mujeres estudiantes y catedráticas desde el principio. Y así sucede con muchas otras conquistas sociales de las que el feminismo se adueñó. El primer refugio para maltratadas del mundo la abrió una mujer antifeminista y se lo quitaron las feministas radicales de la segunda ola. La mujer que consiguió popularizar los anticonceptivos fue en realidad una eugenista. El sufragio universal de Gran Bretaña lo aprobaron entre laboristas y liberales. Y así con muchas cosas. La gente dice que eso fueron conquistas de mujeres feministas porque les han enseñado a pensar que todo lo que tenga que ver con la igualdad procede del feminismo, pero ninguna sabría decirte los nombres de esas supuestas mujeres. En realidad la igualdad la conseguimos entre todos, pero con el tiempo el feminismo se apropió de ella. De ahí que decidiese llamar a mi serie como el feminismo nos robó la igualdad. Creo que el hecho de que haya gente que se tenga que definir como feminista disidente para oponerse al feminismo hegemónico, aun cuando no comparte ninguno de los presupuestos de base que cualquiera entendería como feministas, dice bastante de lo tabú que es salirse del feminismo en la cultura que vivimos. La forma de expresar lo que más me gustó fue una que oí en el canal de Filosofía de Película cuando me recomendó a sus seguidores. Él contaba la historia de algo así como que durante la Alemania nazi a una espía se le asignó la tarea de infiltrarse en determinados círculos de la sociedad alemana y determinar qué porcentaje de sus miembros era simpatizante del régimen. Pero, a la hora de reportar lo que había descubierto, su respuesta fue todos y ninguno. Ninguno porque nadie estaba de acuerdo con la ideología en su totalidad, pero todos porque todos ellos se habían creído el revisionismo histórico de la narrativa oficial. A mí me parece que esto es un poco parecido. Muy poca gente está de acuerdo con cada locura que dice una feminista, pero prácticamente todo el mundo, e incluso la mayoría de los antifeministas, tienen una visión mítica del pasado feminista y creen que es un movimiento que muy en el fondo aún significa igualdad sin más, y solo hay que salvarlo de sí mismo. En realidad, yo no veo ninguna razón para llamarte feminista, y hasta me parece contraproducente. Ya existían muchas personas luchando por la igualdad antes del feminismo, como por ejemplo los humanistas. Así que ahora llegue un movimiento y pretenda forzar a todo el mundo a que adopte su etiqueta y que todos los movimientos igualitarios deban usar su nombre, es un poco como el niño malcriado que llega al parque donde ya están jugando todos los niños y pretende obligarles a jugar de acuerdo a sus normas. Además de que ceder a estas actitudes por parte del feminismo y utilizar su terminología es ya una derrota de partida, sienta un precedente muy malo que lo lleva a censurar aquellas palabras que no le gustan y les facilita englobar dentro de su causa a mucha más gente de la que realmente apoya sus ideas. Y eso les da una legitimidad política que implanta leyes feministas que no deberían tener. Yo no veo el feminismo como un problema social en el sentido estricto, sino más bien como un síntoma de algo mayor. Yo defiendo que lo que define el comportamiento de la gente es la medida en que las condiciones en las que vive le permiten satisfacer sus instintos biológicos y a veces esos instintos llevan a excesos. El ejemplo que suelo poner siempre es el de la obesidad, que también tiene bastante que ver con las tendencias naturales. Evolutivamente hablando, los seres humanos estamos preparados para preferir alimentos hipercalóricos simplemente porque en el entorno en el que vivíamos era ventajoso acumular toda la energía posible para afrontar las hambrunas. El problema está en que nunca tuvimos la necesidad de desarrollar un límite para esta preferencia, así que hoy en día, cuando hay suficiente comida para poder comer toda la que quieras, las tasas de obesidad se están disparando porque a la gente le cuesta controlarse. Con el feminismo me parece que es algo parecido. Es un sesgo que llevaba latente muchos años porque antes no existían las redes sociales ni una organización política como la actual, con igualdad de derechos pero sin igualdad de resultados. Y lo que sucede es que ese sesgo identitario que antes estaba limitado por nuestra forma de vida, ahora está desatado. Pero el problema no es el feminismo en sí, es toda la serie de sesgos psicológicos de fondo que para unos se manifiesta como feminismo, para otros como fanatismo religioso, antisemitismo o lo que sea. En el fondo está todo muy relacionado con la forma de ser de las personas y las ideologías concretas son solo capas de pintura por encima que cubren
las neuros personales de cada uno. Yo creo que el feminismo está aquí para quedarse. No creo que podamos eliminarlo del todo porque cumple la misma función que cumplían las religiones para muchas personas del pasado. Como mucho, creo que podemos retrasarlo y atenuarlo hasta que un cambio en las condiciones materiales lo deje obsoleto como ideología. Si te fijas, históricamente los movimientos de mujeres, al igual que el resto de identitarismos, empieza a surgir según la religión se va desintegrando como método para darle sentido a la vida. No es difícil darse cuenta de que todos ellos cumplen las mismas necesidades psicológicas en determinados tipos de personas. Al final lo que pasa es que la gente necesita algo que defina su personalidad y su identidad, y el feminismo es la respuesta fácil y cómoda a día de hoy. Además, siguiendo esta misma idea, incluso si consiguiésemos erradicar completamente el feminismo, aparecería algo diferente para ocupar su lugar. Con esto quiero decir que, aunque en la época actual la mayoría de la gente ha comprendido que la gente piensa igual en todos los lugares del mundo y que es el mismo raciocinio el de un blanco, un negro, un asiático, aún les falta comprender que también es la misma mente la de las personas de diferentes puntos en el tiempo. Es muy común que la gente piense que si ellos hubiesen vivido la quema de brujas, no habrían formado parte del público que lo celebraba. Y de hecho es uno de los eslóganes del feminismo, eso de identificarse con las brujas y no con el populacho. Y lo mismo pasa con el nazismo. La mayoría de la gente cree que una ideología así, nunca se hará popular en la actualidad porque se piensan que son demasiado racionales. Pero lo cierto es que esa gente del pasado tenía el mismo cerebro que cualquier otro ser humano del presente y los mismos sesgos. Y como seres humanos que somos, seguiremos cometiendo siempre los mismos errores como sociedad. Que luego la gente diga que lucha contra la brujería, contra la masonería o contra el patriarcado son cosas secundarias. Pues nada, ha sido un placer ser parte de tu canal e ir haciendo más comunidad entre los creadores de contenido en este pequeño mundillo de la crítica a las ideologías. También quería agradecerte la oportunidad de darme a conocer a tus seguidores, porque lo cierto es que tengo bastante más influencia entre los youtubers de la que tengo entre el gran público. Es una pena no haber podido exponer todas mis ideas en un solo vídeo porque el tema tiene muchos más puntos interesantes que comentar, pero espero que con esto se queden satisfechos quienes pedían una colaboración en tu sección de comentarios y nada más. Un saludo y hasta otra. Pues ya sabéis, chavales, si os ha gustado lo que habéis escuchado, bueno, y aunque no os haya gustado lo que habéis escuchado, suscribiros a su canal, seguidla también por Twitter, os dejo los dos enlaces en la descripción y espero que hayáis disfrutado pues esta entrevista un poco más ligera de lo que suele ser habitual, ya que este domingo pues no voy a hacer el típico directo, ¿vale? Y nada más que decir, un saludo y hasta otra.